Que el Señor le bendiga en este día tan hermoso que el Señor nos ha permitido poder salir al aire. Tenemos un lindo tema en esta hora de la continuación de las misiones. Se titula el tema La misión en el Evangelio de Juan, basado en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, y dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amado Padre que estás en los cielos, Señor Jesús que estás en este lugar, te pedimos que esta palabra corra y sea glorificada a aquellos oyentes que nos van a escuchar en esta oportunidad. Bendice cada uno de ellos, bendice esa mujer, bendice ese hombre que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Padre, que esta enseñanza sea notoria al corazón de cada uno de ellos, aquel pastor, aquella pastora, aquel evangelista, aquel hombre, aquella mujer que está al frente de la obra. Señor, te pido por ellos en esta hora, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo que acabamos de tomar se basa en el texto del Evangelio de Juan, pero entender la misión en este Evangelio debemos incurrir primero en el texto, en el libro del discípulo amado, haciendo las amonestaciones pertinentes al tema propuesto. Así arribaremos al contexto socio-religioso en el cual se gestó y publicó el Evangelio, y culminaremos nuestro peregrinaje por las pericopas juaninas, de tal modo que nos permitan penetrar en la consideración de estos temas: Dios y la misión, Jesús y la misión, el Espíritu Santo y la misión, y la comunidad de discípulos y su misión. En definitiva, llegaremos a suscitar inclusiones que serán enriquecidas por las experiencias de cada uno de los lectores. Persisto en que el bosquejo trinitario en el cual surge naturalmente este maravilloso Evangelio de Juan. Al entrar en las consideraciones de nuestro tema, me parece importante recordar que el Evangelio de Juan es considerablemente referente de Mateo, Marcos y Lucas. Es definitivamente muy diferente. No tiene el relato del nacimiento de Jesús, ni de su bautismo, ni de sus tentaciones en el desierto. No nos dice nada sobre la institución de la última cena, aunque sí nos lleva al aposento alto, sino suministra datos de las experiencias del Getsemaní. Ni la ascensión no nos ofrece ningún relato de personas endemoniadas o poseídas por malos espíritus. El Evangelio de Juan es muy selectivo para lograr su propósito, pues solo narra 7 de los muchos milagros que Jesús hizo. Nos causa sorpresa también no encontrar ninguna de las parábolas que tanto queremos. Probablemente la razón principal sea, como explican muchos biblistas, que Juan relata el primer año del ministerio del Señor Jesús, con mayor amplitud, y sus 3 visitas a Jerusalén, ciudad que parece conocer como la palma de su mano. Mientras que los sinópticos se ocupan solo de su última visita a la ciudad santa, el Evangelio de Juan hace un aporte singular a la revelación neotestamentaria por su estilo literario y por la manera que presenta la figura de Jesús. Uno de los medios que este Evangelio utiliza para lograr el fin que se propone es el del simbolismo. Se percibe mucho más claramente que en los sinópticos un lenguaje que, partiendo de las cosas de este mundo, lleva al lector a la realidad de la esfera divina.
El vino que Jesús da en Canaán en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, es símbolo de los bienes mesiánicos que Él trae a esta humanidad. El agua que ofrece a la samaritana en el 4:1 al 42 no es un elemento físico, sino el agua de vida eterna, comunicada a través de ese Santo Espíritu de Dios. El pan de Jesús en el 6:1 al 52 es mucho más que el pan material. Es Jesús mismo, pan bajado del cielo, que da la vida al mundo. Si Jesús da vista a un ciego en el capítulo 9, versículo 1 al 41, es para mostrar que Él es la luz del mundo. Al resucitar a Lázaro en el 11 del 1 al 44, está mostrando que Él es la resurrección y la vida. El ser levantado en la cruz es símbolo de su exaltación y glorificación para salvación de todos. El carácter simbólico penetra el conjunto de los relatos y de las palabras de nuestro buen Jesús. En el cuarto evangelio, la imagen de Jesús y su historia también tiene notables diferencias con los otros tres. En él, Jesús no llama a sus discípulos como en los sinópticos, sino que los atrae en Juan 1:35. Los contrastes a través de los cuales se presenta Jesús son fuertes. El Cristo doméstico de las bodas de Canaán en el 2 del 1 al 12 aparece en oposición al Cristo masculino no domesticable que purifica el templo según el relato del resto del capítulo. Un fariseo, alguien que se aparta, busca de noche a Jesús, pero él mismo se separa de sus discípulos durante el día, y lo contemplamos en el encuentro redentor con la samaritana. La presentación del mensaje evangélico establece también una diferencia entre Juan y los sinópticos. Juan no tiene una sola referencia a la palabra arrepentimiento, pero sí afirma categóricamente que la auténtica fe debe estar acompañada por la obediencia, que significa un cambio. Eso se encuentra en Juan 5:14 y el capítulo 8 del 1 al 11. El evangelio del discípulo amado ha ejercido una atracción especial entre los devotos, comentaristas y predicadores en la historia de la Iglesia. En América Latina hay también una importante producción sobre este libro bíblico, sin duda alguna de ese encanto que tiene que ver con el hecho que, a diferencia de los otros evangelistas, Juan nos hace penetrar en los misterios de la eternidad de Dios y de su verdad eterna que se hace conocido en Jesús, el revelador del Padre. Bendito sea su santo nombre. Sin embargo, el tema de la misión en Juan no ha sido desarrollada con la misma intensidad. Intentaré, pues, reconocer los elementos misioneros en este evangelio, consciente de que ha habido una amplia discusión especulativa sobre los diversos momentos en la composición del texto hasta que adquiere esa forma final. Debo expresar que los recibimos y aceptamos como los tenemos en la versión de la Reina Valera de 1960, en la que basaremos nuestra lectura y exposición. Primero, el verbo enviar en el Evangelio de San Juan. La idea de misión se expresa en el texto juanino a través del verbo enviar, apostellín o pampeín en griego. Cada uno de los verbos griegos tiene un significado específico que Juan conserva en todo su evangelio. El verbo apostellín aparece 132 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 34 se encuentran en Juan. Pempeín aparece 79 veces en el Nuevo Testamento, 37 de las cuales corresponden al Evangelio de Juan. En el verbo pempeín, Juan hace énfasis en la iniciativa y el origen de la misión. En su exposición sobre la misión
como la expresión de la unidad del que envía, o sea, el Padre, con el enviado, el Hijo. Juan realiza un aporte muy singular. Juan usa aposteín con el sentido de encargo o objeto que se da a un enviado y que éste debe cumplir para lograr el propósito de su misión. Sin embargo, le adiciona un elemento por medio del cual adquiere la connotación de una realización progresiva e histórica de la misión. En el Evangelio de Juan, cuando se habla del Padre o del Hijo, aposteín y pempeín no se encuentra como verbo en voz pasiva, lo que significa que ambas personas de la Trinidad participan activamente en todas sus acciones reveladas en el Evangelio de Juan. Pasaré a hacer un recuento de los pasajes referentes a la misión de Cristo donde se usan los dos verbos, pempeín y aposteín, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el capítulo 3, versículo 17. Otra vez, la misión de Jesús se relaciona con el mundo. En el capítulo 16, versículo 28. En todos estos casos, el verbo aposteín no aparece pempeín en frases en las que se usa la palabra mundo. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el 4:34. En este pasaje y en otros tres más, en el 5:30 y el 6:38 y 39, que hablan de la voluntad del Padre como el cumplimiento de la misión del Hijo, el vínculo entre ambos se establece con el verbo pempeín, destacándose así el origen de la misión. En Juan 6:40 se encuentra el único pasaje en el que se relaciona la voluntad del Padre con la misión. Se emplea aposteín. Juan es coherente en su idea, pues solo se podía ver al Hijo cuando cumplía su misión histórica. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Juan establece una diferencia neta entre el momento en que Jesús recibe las palabras del Padre, o sea, el origen de la misión, y en el momento en que Juan mismo o los otros discípulos le reciben la realización de la misión, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso dice el capítulo 12, versículo 49. Aquí se refiere al Padre como el que envía, o pempenzad. Sin embargo, Juan presenta a Jesús hablando esas palabras de Dios y usa aposteín como en el 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. En la oración misionera de Jesús, que consideraremos más adelante, leemos: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso está en el 17:8. Aquí el verbo es aposteías, coherentemente pempo se usa para el origen de la misión y aposteín para su realización. Espero que esté entendiendo este estudio lindo de las misiones. Debemos entonces mencionar tres textos que se relacionan la misión con la obra y las obras de Dios. Estos recibirán un tratamiento más extenso cuando analizaremos la oración misionera de Jesús en el capítulo 17. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar, dice el capítulo 9, versículo 4. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese,
las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Qué lindo, eso está en el 5:36. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Bendito el Señor. En el capítulo 17, versículo 4. En el capítulo 9, versículo 4, por única vez Jesús expresa que las obras de Dios son su misión. Juan usa aquí pempeín, la erge, hermano, pero sin embargo, cuando Jesús comenta que está llevando a cabo las obras del Padre, se emplea el verbo posteiein, como en el 5:36 y el 17:4, apostetaken, o sea, eso es en griego. El Evangelio de Juan usa pempeín cuando nos habla de la voluntad de Dios que Jesús debía de cumplir, de las palabras de Dios que debía hablar y de las obras de Dios que debía realizar como elemento planeado en la eternidad antes de la encarnación de Cristo. Sin embargo, cuando nos habla de dichos elementos ejecutados en la historia, emplea aposteín. Dice el capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. 12:44. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. 6:29. Estos versículos relacionan el creer con la misión. Jesús se refiere al Padre como el que me envió, con dos primeros textos que acabamos de leer, en los cuales se utiliza pempeín. Sin embargo, en la tercera cita, en la cual dice que los creyentes al creer en Jesús muestran la obra de Dios, Juan usa aposteiein. El Padre está en la eternidad y el Hijo está realizando su misión histórica. Te adoramos, buen Dios y Padre, por aquellos que nos están escuchando en este día. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En el 7:16 es la primera de otras dos citas en el 8:26 y el 14:24 de Juan, en las que Jesús, al hablar del origen de su doctrina o de sus enseñanzas, se refiere al Padre como el que me envió. Pensad. Hay dos citas más en el 7:28 y el 8:26, en las cuales, aludiendo a su propio origen, habla del Padre como el que me envió. Queda una vez más evidenciada la relación entre pempeín y el origen de la misión de Jesús. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Eso está en el 7:33 de Juan. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? 16:5. En estos textos se usa pempeín, pues en su lugar de regreso es su lugar de origen, el Padre. Dos textos del cuarto evangelio nos hablan de misión y unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mire qué lindo, eso está en el 17, 21, 23. Jesús ora al Padre por la unidad de sus discípulos, para que el mundo crea y conozca que tú me enviaste. Aposteíslan. Esta unidad debe darse en la misma historia para bendición del mundo y como un testimonio de la visión que Jesús vino a cumplir en este mundo. Esta misión es aposteín,
En resumen, vemos que Juan usa coherentemente los verbos pempeín y aposteín con referencia a la misión de Jesús. El primero tiene que ver con el origen de esta misión, el Padre en la eternidad. El segundo con su realización histórica en forma progresiva por medio del Hijo. Esperamos que este contenido de esta enseñanza haya sido de mucha utilidad para ti, hermano. Si quieres saber más de nosotros, escríbenos a salvador8892@gmail.com o llámanos al área 213-709-2723, y si no te podemos contestar en esos momentos, te regresaremos la llamada. Déjanos un recado y con todo nuestro corazón te contestaremos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Fue un placer poder ayudarte en este estudio de las misiones. Amén.